A continuación, vamos a ver algunos aspectos del análisis literario que tienen que ver con el lenguaje literario. Esta es una presentación por Alfonso Brown y Lisa de la Garza. ¿Cuáles son los aspectos en el lenguaje literario? Tienen que ver con aquellos que inciden en lo pragmático, en lo estructural y en lo lingüístico. A continuación, vamos a ver cada uno de ellos a detalle. Cuando hablamos de aspectos pragmáticos, asumimos que hay un emisor que por medio de un canal, que en el aspecto o en la estructura literaria es el texto, y hay un receptor. Estos tres entran en conjunción y así se da la comunicación. Cuando hablamos de aspectos estructurales, estamos hablando de aquellos elementos que de acuerdo a una forma, es decir, una estructura, han ido generando distintos géneros. Se establecen entonces desde un pasado antiguo, o sea, desde el periodo clásico, y así conocemos los tres grandes géneros literarios, que son la dramática, cuando el autor está totalmente ausente, o sea, cuando vemos una obra de teatro, no hay un autor en sí mismo, solo oímos a los personajes. La figura del narrador en este género desaparece. En el campo lírico, o sea, en la lírica, el autor está totalmente presente. En la poesía, es el autor, es la voz lírica la que se manifiesta de manera muy directa. Manifiesta entonces su yo íntimo, su subjetividad y presenta su mundo interior. Y en la épica, que es el origen de la narrativa, en la época encontramos que el autor en este contexto es la voz, es quien conduce la narración. Se manifiesta por medio de un narrador y gracias a este narrador puede o no ser identificado y además es el que da voz a los personajes. Para avanzar y finalizar, tenemos los aspectos lingüísticos y que se refiere a las figuras literarias. Cuando hablamos en literatura de los aspectos lingüísticos, asumimos que un texto está presentado por medio justamente del lenguaje. Y entonces es el lenguaje el que por medio de un registro determinado codifica o decodifica el significado de lo dicho. Por caso, una narración o un texto cualquiera que hable de el lamento, de la oscuridad, tendrá lingüísticamente un registro determinado en el que incidirán elementos que conlleven eso, la soledad, la oscuridad, la opacidad del mundo. Esperemos que estos tres aspectos hayan quedado claros.